Saludos a todos. Si disfrutas de relatos cargados de emoción, sorpresas inesperadas e instantes que te dejan sin palabras, este sitio es ideal para ti. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones para estar al tanto de todos nuestros nuevos videos y darle me gusta. Si te gusta lo que ves, tu respaldo es fundamental para el crecimiento continuo de esta comunidad. No dudes en compartir tus opiniones con nosotros también. Tu lectura nos alegra mucho. Si acabas de llegar, recuerda suscribirte al canal para que quienes aún no forman parte de nuestra audiencia puedan hacerlo. Tu colaboración es fundamental para continuar generando material emocionante. Te invito a registrarte y activar las notificaciones para estar al tanto de las novedades más recientes. Nunca imaginé que a mi edad viviría un cambio tan radical en mi vida como el que sucedió a los 41 años debido a un suceso familiar. Déjame presentarme, me llamo Elena y hasta hace poco pensaba que tenía todo bajo dominio. Hace 14 años que contraje matrimonio con Antonio. Aunque nuestra conexión es sólida, todavía no hemos decidido vivir juntos. Las dos hemos tenido trayectorias exitosas y nos deleitamos con una vida estable. La rutina diaria tal vez se había tornado algo aburrida, pero no me preocupaba mucho hasta que esa noche todo cambió de repente. Un sábado cualquiera, mi hermana política Isabel optó por hacer una fiesta en su casa para festejar el 23º aniversario de su hijo mayor, Rafael, el Día del Amor. Rafael ha destacado durante mucho tiempo por su atractivo físico, su agudeza mental y su alto nivel de madurez a pesar de ser joven. Nuestro lazo siempre ha sido único. Es mi sobrino predilecto y, sin lugar a dudas, soy la tía con la que tiene una conexión especial. Rafael ocupaba el espacio que la ausencia de hijos dejaba en mi vida. Mientras nos encontrábamos reunidos alrededor de la mesa, la atmósfera se impregnaba de alegría y afecto. Nos deleitamos con una exquisita cena. El vino no dejaba de fluir y disfrutamos de una velada encantadora juntos. Antonio, mi marido, estaba completamente tranquilo. Disfruta de relajarse con una copa de vino mientras pasa tiempo con su familia. José muestra cierta dependencia y suele excederse en determinadas situaciones. Al concluir la noche le costaba trabajo mantenerse activo. En tono bajo, susurró a Elena que necesitaba asistencia para llegar al automóvil con la mirada perdida. Respiré con resignación al enfrentar una costumbre ya establecida en mi hogar. En ese momento exacto, Rafael se presentó con una expresión de inquietud en su rostro. Demostrando un interés sincero, le preguntó a su tía Elena si necesitaba ayuda. En ese instante se produjo un cambio en la rutina habitual de nuestras reuniones familiares, como si hubiese una atmósfera distinta en el aire. Deseo agradecerte por tu amabilidad, estimado colega. Agradecí el apoyo recibido y mencioné que la salud de mi tío no estaba en buenas condiciones. Con la colaboración de Rafael, conseguimos ubicar a Antonio en el interior del vehículo. Al comenzar nuestro trayecto, los ronquidos de él se mezclaban de forma peculiar con el sonido del motor. Durante el trayecto de 25 minutos. Rafael y yo hablamos acerca de su formación académica y sus objetivos a largo plazo. Era inevitable experimentar un profundo sentimiento de orgullo y admiración por la persona en la que se estaba transformando. Al regresar a casa, colaboramos juntos una vez más para ayudar a Antonio a descender del automóvil y acompañarlo hasta su habitación. Con delicadeza lo acostamos y procedí a quitarle los zapatos mientras Rafael aguardaba en la entrada de la habitación, mostrando respeto por nuestra intimidad y evitando situaciones incómodas. Al expresar mi agradecimiento, no imaginaba que esas humildes palabras desencadenarían un giro significativo en mi existencia. Al salir de la habitación, pronuncié en voz baja el nombre de Javier justo antes de cerrar la puerta con delicadeza a mis espaldas. No es necesario que agradezcas, querida tía Elena. Una amplia sonrisa iluminó su rostro lleno de alegría. Siempre estoy disponible para ti y puedes confiar en mí en cualquier circunstancia. Al dirigirme a la cocina, percibí su inquietud, como si deseara comunicarme algo de relevancia, pero le resultara difícil hallar las palabras precisas para expresarlo. Le pregunté cómo se sentía mi amor, le pregunté con genuino interés si se encontraba algo preocupado. Después de beber agua lentamente, Javier se sintió listo para expresar sus pensamientos con seguridad. Querida tía Elena, desearía conversar contigo sobre un asunto en particular. ¿Podrías dedicarme un momento de tu tiempo, por favor? Al sentir su tono de voz tan grave, me invadió un sentimiento de preocupación. Siempre estaré aquí para escuchar todos tus secretos. ¿Puedo contar contigo también?
Investigué datos para sentirme más calmado en relación a la situación. Recorrió su melena con la mano, una costumbre que lo había acompañado desde su infancia. Comenzó a evidenciar la complejidad de la situación. En ese instante, mi corazón comenzó a latir fuertemente al ver a Javier, mi querido, expresando gestos de ternura. ¡Qué alegría, amor mío! ¿Por qué te sientes preocupado? Decidí preguntarle con firmeza si ya no era correspondido por él. Una risa cargada de resignación se escapó de los labios de Javier. De forma irónica, le comunicó a su apreciada tía su anhelo de que todo saliera tan fácilmente. Existe una marcada diferencia de edades entre ella y yo. Se le informó que todo estaba en orden con el propósito de darle aliento. Javier experimentó ansiedad y murmuró en voz tenue que, además, ella está comprometida. Experimenté una sensación similar a la de recibir una noticia sorprendente de manera inesperada. Tenía dificultades para entender lo que oía. Javier se vio incapaz de pronunciar ni una sola palabra. Pregunté sobre la certeza de sus emociones en medio de esta situación difícil. Con una sensación de duda en su ser, asintió con determinación. Informó a su tía que en ese momento específico nunca había tenido tanta certeza sobre algo. Los sentimientos que tengo por ella son únicos y significativos, algo que no había experimentado antes. Quizás la situación podría causar complicaciones en nuestras relaciones familiares. ¿Podríamos representar el papel de una familia juntos? Claro que sí, mi querida, manifestó con determinación. Puedes confiar en mí. Observando la batalla reflejada en sus ojos, tras un extenso tiempo, he estado batallando con estos sentimientos, pero finalmente he llegado a mi límite. Debo comunicarle acerca de ese asunto. Es fundamental mantenerse informado de esta información. Experimenté una combinación de respaldo y inquietud hacia mi sobrino. Al reflexionar sobre la intensidad de los sentimientos desde temprana edad, todo indicaba que la situación era fija e imperiosa. Comprendo la intensidad de tus emociones, Javier. Sin embargo, es fundamental considerar las repercusiones. Si decides hacer pública esa información, ¿cuáles crees que podrían ser las consecuencias que se presenten? Investigué el impacto que tendría en los otros integrantes de la familia. Permaneció en silencio durante un instante, como si estuviera a punto de revelar algo adicional. Después, alzó los ojos y me observó con tanta intensidad que me estremeció por completo. Jamás pensé que una persona como tú pudiera tener tanto impacto en transformar mi existencia, Elena. En ese preciso momento, todo quedó inmóvil. Experimenté la sensación de que el suelo desaparecía debajo de mí, arrojándome hacia un abismo interminable. Resultaba asombroso considerar su autenticidad. Desafié a Javier con determinación mientras retrocedía instintivamente hasta tropezar con la encimera de la cocina. Se acercó a mí con los ojos llenos de sentimientos que prefería no admitir. Mi aprecio hacia ti, querida tía Elena, es inmenso. Desde que tengo recuerdos, has sido la persona más especial para mí. Al principio creí que solamente se trataba de admiración, el cariño habitual de un sobrino por su tía preferida. A medida que transcurrían los días, me percaté de que adquiría una relevancia más profunda. Eres la persona más bella, inteligente y extraordinaria que he tenido el honor de conocer. Su cabeza era un remolino de pensamientos. No lograba entender lo que pasaba, y sentía una gran incertidumbre sobre cómo seguir adelante. Sin embargo, la expresión seria en el rostro de Javier reflejaba la gravedad de la situación. Javier, esta situación es muy complicada y debemos hablar de manera sincera para entendernos. Soy parte de tu familia. Mi pareja es el hermano de uno de tus padres y nuestra brecha generacional es de 31 años. Traté de mostrar determinación al comunicarme. Los requisitos esenciales no están siendo cumplidos por la situación actual. A pesar de notar mi falta de seguridad al expresarme, se acercó más al dar un paso adicional que redujo la distancia entre nosotros. Comprendo, mi estimado. Aunque fue sorpresivo, te puedo decir que he intentado hacerle frente a esta situación. Salí con varias mujeres intentando borrar de mi cabeza el recuerdo de ti. A pesar de sus esfuerzos, José no ha logrado alcanzar el éxito. Siento una conexión contigo que supera cualquier otra emoción que pueda experimentar. Levantó la mano como si deseara acariciar mi rostro, pero se detuvo en el último momento. En ese instante me encontraba totalmente inmovilizado, sin poder desplazarme ni razonar con claridad. Es fundamental que comprendas que esta circunstancia no es aceptable, Javier. Formamos parte de una misma familia.
mi edad es igual a la de su madre. Al ver a Javier en la cocina, me di cuenta de que el ambiente estaba cargado y tenso. Expresé sorpresa al observar lo guapo que se veía el joven que acostumbraba a descansar en mis piernas como si fuera un niño. En este momento, se había convertido en un joven enérgico con una mirada encantadora que tenía el poder de derretir hasta el hielo más gélido. Consciente de la seriedad de la situación, decidí ordenar mis ideas. Javier, es necesario que te vayas de inmediato. Con determinación, pedí que eliminara de nuestro recuerdo nuestro diálogo anterior. Permaneció inmóvil en todo momento. En cambio, se aproximó más reduciendo casi por entero la separación entre nosotros. El perfume que solía llevar se fundía con el olor del vino, mostrando la sensación cálida que generaba al estar en su entorno. Aunque no tenía certeza sobre su solicitud, imploraba a Javier. Así sucedió un acontecimiento que transformó a Isabel por completo la situación. El brillo intenso de sus ojos me obligó a retroceder un paso. En el ambiente se sentía una tensión palpable, como si una corriente eléctrica recorriera el lugar. En un instante me quedé inmóvil, sin poder responder. No obstante, me sorprendió y me sentí avergonzado al darme cuenta de que estaba bien aceptar ese gesto de cariño. Experimenté como si en ese momento se hubiera abierto una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. De pronto, una oleada de sentimientos guardados apareció, mostrando que todavía tenía que enfrentar la fortaleza que creía haber dejado atrás. Me acerqué a él y entrelacé mis dedos en su melena, permitiendo que ese instante se prolongara más allá de lo que podía percibir. Antes de dar marcha atrás, tuve que hacer una pausa para recobrar la serenidad. Los dos estábamos sin aliento y la magnitud de lo ocurrido me sorprendió de repente. Un sentimiento de inquietud y desorientación se apoderó de mi mente sumida en una intensa melancolía. Oh, por todo lo que ha sucedido. ¿Cómo podemos manejar esta situación? En ese momento, Javier exhibía una combinación de intensas emociones y sus ojos resplandecían con una autenticidad que resultaba imposible pasar por alto. Le confesó a su tía Elena que lo ocurrido fue una manifestación de sus sentimientos hacia ella. Inhalé profundamente para intentar conservar la serenidad y recobrar la compostura frente a la agitación que percibía a mi alrededor. Javier está algo desorientado en este momento. Comprendo que tus emociones son genuinas, pero es esencial prevenir que esta situación se repita. Traté de distanciarme emocionalmente, pero su penetrante mirada me dejó completamente inmovilizado de repente. Entiendo tu miedo, pero lo sucedido no fue algo sin importancia. Ambos experimentamos ese sentimiento en ese instante exacto. Respiré profundamente con la esperanza de encontrar las palabras precisas. Comprendo que estás experimentando intensas emociones, Javier, pero esta situación no es aceptable. La coyuntura actual podría tener repercusiones desfavorables en la armonía de nuestro hogar. Resulta fundamental reflexionar y tener en cuenta que, a pesar de la incertidumbre que podamos experimentar, es importante no permitir que ésta perturbe nuestra rutina cotidiana ni la de los demás. Tras un breve instante de tranquilidad, intentó comprender la información que le estaban proporcionando. Expresó arrepentimiento y aseguró que no tenía intención de causar problemas mientras intentaba calmar la creciente tensión entre ellos con una sutil sonrisa. Deseo expresarte mi agradecimiento por tu comprensión. Anima a Javier resaltando su maravillosa esencia, inspirándolo con esperanza y garantizándole que el amor y la alegría que anhela encontrarán su camino hacia él, aun si el destino le depara sorpresas inesperadas. Tras un breve instante de silencio prolongado, Javier se retiró, dejándome a solas para reflexionar. Mostraba tristeza en su rostro, pero al mismo tiempo transmitía una sensación reconfortante de empatía. Comprendo, querida tía Elena. Manifestó su decidido compromiso de esforzarse al máximo para progresar a pesar de ser consciente de lo complicado de la situación. Al contemplar su elegancia, experimenté una sensación de opresión en el corazón. En ese momento me di cuenta de la importancia de conservar la fuerza no solo para el bien común, sino también para preservar la paz en el hogar. Me gustaría expresarte mi profundo agradecimiento, Javier. Confío plenamente en tu habilidad para lograrlo. Expresé con alegría que la juventud brinda numerosas posibilidades para crear algo bello junto a una persona que te apoye de manera apropiada en esta travesía. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, sin embargo, sus ojos reflejaban un brillo de tristeza. Siempre velaré por tu valoración, querida tía. Si en algún momento requieres asistencia, puedes contar con mi respaldo, al igual que yo podré confiar en ti.
Las palabras que utilizó generaron en mí una mezcla de sentimientos que mezclaban tranquilidad y melancolía. Después de intercambiar un afectuoso abrazo de despedida, abandonó la cocina. Al salir, percibí el portazo de la entrada y luego el ruido de su coche alejándose en la oscuridad nocturna. Estuve en ese lugar solo, intentando comprender lo que ocurrió esa noche. Me invadió la confusión y no logré dormir. Mis pensamientos estaban inmersos en un remolino de sentimientos. Experimentaba un sentimiento de culpa, tristeza y una sensación de vacío desconcertante e incomprensible. Consideraba haber tomado la decisión adecuada al establecer límites, pero al mismo tiempo experimentaba la carga de las posibles consecuencias. En el fondo de mi sueño, podía evocar con exactitud cada instante, cada diálogo compartido con Javier. En un instante decisivo, me encontraba en una encrucijada entre cumplir con mis obligaciones y el deseo de resguardar a mis seres amados. Consideraba apropiado guardar este acontecimiento como un recuerdo personal, algo que no debía causar preocupación en nuestra familia. Al despertar al día siguiente, la persona se sentía bastante incómoda. Al preguntarme sobre lo sucedido la noche pasada, simplemente le proporcioné los detalles requeridos. En todo momento, Javier estuvo presente para apoyarme incondicionalmente. Es una persona increíble. Cada vez que mi hermana me contactaba, sentía cierta ansiedad, temiendo que la situación pudiera complicarse más. No obstante, optó por mantener cierta distancia, tal vez tratando de asimilar lo ocurrido a su modo. En mi casa las cosas se tornaron difíciles para mí. A pesar de que percibe que Javier intenta actuar con madurez y cortesía, prefiere no quedarse a solas con él. La disposición de esa persona me reconfortaba, ya que me llenaba de optimismo al observar su compromiso para avanzar mientras lidiaba con la amalgama de sentimientos surgidos por ese gesto de cariño. Javier demostraba cada vez más interés en mí, como si hubiera notado que algo me perturbaba. Empezó a proponerme salir juntos, a demostrarme afecto y a buscar formas de recuperar nuestra cercanía. En diferentes situaciones, esos viajes habrían sido disfrutables. Sin embargo, en ese instante, solo me hacían consciente de la gran carga que debía aceptar. A medida que transcurrían los días, la percepción de encontrarse en una posición comprometida se hacía más fuerte. Anhelaba poder entregarme completamente a Ken, compartirle todo y confiar en que las circunstancias se solucionarían sin problemas. José era plenamente consciente de lo extremadamente complicado de la situación. Los fragmentos de este puzzle no se ajustaban y las repercusiones de lo sucedido no solo repercutían en mí. Javier optó por mantener cierta separación, aun cuando en ocasiones sus miradas eran tan penetrantes que daba la impresión de aguardar algo que le resultaba desconcertante. Trataba de mantener la calma, pero solo lograba que la presión que sentía aumentara, intensificando la batalla que se libraba en mi mente. Siempre que lo veía, me preguntaba si aún quedaban sentimientos del pasado por resolver. Sin embargo, la vida seguía su curso y Ken seguía demostrándome cariño, lo cual, aunque reconfortante, solo hacía que me sintiera más culpable. Anteriormente, acostumbraba a abrazarme con mayor regularidad y al sostener mi mano, percibía como la carga de mis confidencias se hacía más intensa. En ciertos momentos anhelaba que él tuviera la capacidad de vislumbrar más allá de la circunstancia actual. Comprendía mis miedos y las elecciones que José hacía revelaban su pleno entendimiento de la situación, siendo consciente de que no podía expresarlo de forma tan directa. Durante las noches, experimentaba la sensación de que el tiempo se congelaba por entero. Durante la calma nocturna, reflexionaba sobre si sería capaz de soportar la presión sin desmoronarme por completo. La situación con Javier se estaba volviendo cada vez más difícil. Por el contrario, con Francisco encontraba una estabilidad que deseaba conservar. Experimentaba estar inmersa en un laberinto de ideas equivocadas, las cuales estaban obstaculizando lo que al principio solo había sido una leve distracción. ¿Cuál es el límite de mi avance sin arriesgar todo lo que poseo? Conforme pasaban los días, me costaba más trabajo fingir. Cada vez que Francisco esbozaba una sonrisa o un gesto cariñoso, la abrumadora culpa que cargaba se hacía aún más pesada. En algunas noches, el insomnio me invadía y me sumía en reflexiones sobre cómo dejé que todo se enredara de esa manera. Reflexionaba sobre la forma de avanzar sin que todo se viniera abajo, evitando que las partes de mi universo se desmoronaran sucesivamente y se llevaran consigo todo lo familiar. A pesar de que mostraba consideración por la intimidad que ella requería, los sentimientos que Javier expresaba iban más allá de lo que podía transmitir con palabras. Su mera cercanía representaba un peligro constante,
difuminando la frontera entre el pasado y el presente. Aunque la situación es difícil, me hace reflexionar sobre cómo podemos seguir adelante con una comunicación honesta. La presencia de Francisco cambiaba por completo las cosas, ya que siempre podías contar con su apoyo total y su cariño sincero. Aunque en ocasiones experimentaba la sensación de estar aprisionada por esa fuerza, como si cada muestra de afecto que él demostraba fuera un indicio de lo que estaba en juego. Cuidar de su felicidad y mantener unida a nuestra familia se tornaba en una labor cada vez más desafiante de manejar. De tanto en tanto, me asaltaba la idea de escapar velozmente a un rincón apartado de todo. Sin embargo, la descartaba de forma instantánea. Las decisiones impulsivas que tomamos afectaron negativamente nuestra relación. Era consciente de que la ruta que había elegido era arriesgada y acarrearía consecuencias. Debía hallar la forma de enfrentar estas circunstancias sin causar daño a terceros a causa de mis equivocaciones. Cada día se hacía más complicado lidiar con la situación, ya que me encontraba en medio de mis sentimientos hacia Francisco y los problemas causados por Javier en mi día a día. Durante una tarde compartiendo con Javier en su selecta compañía, percibí cómo la atmósfera se volvía tensa. Con una mirada intensa aguardaba mi respuesta mientras el silencio que se creaba entre nosotros se hacía denso, casi tangible. En el ambiente se podían sentir los recuerdos de nuestra trayectoria compartida. Javier fue quien perturbó la tranquila serenidad que nos envolvía. Manifestó su voluntad de que no te incomodes y de que tengas conocimiento de que está dispuesto a conversar contigo si lo requieres. Las palabras sencillas y honestas me dejaron sin capacidad de respuesta. Me cuestiono por qué tengo tanta claridad en mis pensamientos y cómo logramos gestionar esta situación sin que se convierta en un caos total entre nosotros. Sin embargo, en ese momento comencé a experimentar cierta incertidumbre. Había llegado al punto en el que ya no se podía dar marcha atrás. Dudaba si era el instante oportuno para manifestar mis sentimientos o si debía continuar manteniendo mis emociones en silencio y soportar esa carga eternamente. La situación se tornaba inaguantable, como si fuera una cuerda tensa a punto de romperse. La situación se tornaba insoportable, como si fuera una cuerda tensa a punto de romperse. Le inquietaba que la ocasión propicia se presentara cuando ya no estuviera en condiciones de tomar medidas al respecto. A medida que transcurrían los días, la ansiedad aumentaba en el equipo sin que nadie se animara a enfrentar la verdadera situación que estábamos viviendo. Aunque Francisco seguía demostrando su característica amabilidad y ternura, sus actos generaban en mí una sensación de culpabilidad más intensa. Las sonrisas ya no surgían espontáneamente, sino que se percibían como un intento por mantener la calma en medio de la confusión. En cambio, Javier daba la impresión de estar totalmente inmerso en su propia realidad, y su mutismo resultaba más profundo que antes. De tanto en tanto coincidíamos en los corredores y nuestras miradas se encontraban fugazmente, pero bastaba ese instante para que todos los recuerdos compartidos resurgieran en mi memoria con la misma fuerza de antaño. A pesar de las dificultades del momento, su elección de guardar silencio resultaba inquietante y tranquilizadora a la vez al optar por no producir ningún ruido. Quizá él también notó que no teníamos ninguna expresión para modificar la situación. Después de un pequeño percance sin importancia pero cargado de tensión, me topé con Javier en la cocina más tarde, justo después de haber estado con Francisco. En un entorno repleto de lo misterioso se produjo un encuentro sorpresivo. Sin dudarlo, me acerqué decididamente a la ventana y miré hacia afuera en busca de un rincón tranquilo en medio del torbellino de sentimientos que me embargaba. En ese momento, Javier se acercó a mí con ternura expresando su deseo de que no me sintiera incómodo /diagonal con la situación. Las palabras sencillas que pronunció reverberaron en mi interior, expandiendo mi comprensión de la profundidad de nuestros sentimientos y la coyuntura en la que nos hallábamos. Una vez más me di cuenta de que nos encontrábamos inmersos en un océano de sentimientos no dichos, donde cada movimiento, cada momento de silencio adquiría una importancia especial. En ese momento me hallaba ante varias opciones diferentes, sin saber cómo actuar para garantizar la seguridad de mis seres queridos, lo que generaba en mí una confusión más profunda que en cualquier otro momento. Al interrumpir el silencio, Javier expresó su deseo de que su mensaje no sea malinterpretado, reafirmando que sus sentimientos hacia la otra persona seguirán siendo los mismos con una voz tranquila pero firme. Las palabras me tomaron por completo desprevenido, fue una sorpresa total e inesperada. Observé detenidamente, escudriñando sus ojos en busca de algún indicio que me condujera hacia una respuesta. Sin embargo, pude percibir una combinación de desorientación e inquietud. En ese instante, me encontraba desorientada, sin poder comprender mis propios pensamientos ni actuar de forma adecuada.
Me encuentro en una situación complicada sin saber cómo abordarla. Hola, Javier. Expresé mi desconcierto con una voz vacilante que reflejaba mi falta de confianza ante la situación. Me gustaría que las cosas fueran diferentes, pero entiendo que necesitamos adaptarnos a la situación actual. Se aproximó con delicadas expresiones y calma, manteniendo una distancia apropiada que consiguió reconfortarme ligeramente con su mera presencia. Mientras trataba de entender a ambos, José mostraba tristeza en su mirada al intentar desenredar la complejidad emocional en la que estábamos inmersos. Javier expresó tranquilamente su aprobación, demostrando que también experimentaba una lucha interna al tratar de progresar sin dañar lo que habíamos construido juntos. Investigaba la fuerza de mis pulsaciones. Evitar que la situación se complicara aún más era algo de gran relevancia para mí. No tenía intención de dejar a Francisco ni de estropear lo que habíamos edificado en conjunto. Sin embargo, era claro que ignorar abordar el tema con Javier solo empeoraría mi incomodidad emocional. La situación seguía siendo complicada, pero era necesario hablar sobre ello. Es factible comprender la situación y trabajar en conjunto para hallar una solución sin empeorarla. En el interior de la vivienda, una profunda tranquilidad pesaba sobre mí. Al amanecer, Francisco se dirigía hacia su trabajo, mientras que Javier optaba por disfrutar del día en compañía de sus amigos. Decidí aprovechar ese momento a solas para reflexionar y finalmente enfrentar la verdad que había estado evitando. Mientras me acomodaba en el sofá, contemplaba las paredes que habían presenciado numerosas alegrías y momentos de felicidad. No obstante, en ese momento todo adquiría una perspectiva diferente. Experimentaba una profunda inquietud interna a raíz de las múltiples responsabilidades que debía afrontar, lo cual afectaba adversamente mi capacidad de conciliar el sueño debido al creciente compromiso de cuidar a mi familia. De esa manera opté por afrontar la circunstancia tal y como se me presentaba. Resultaba imposible seguir con la farsa sin desvelar la verdadera historia. Siendo plenamente consciente de la importancia de iniciar un diálogo con Francisco, sabía que esto traería consigo transformaciones significativas en nuestro vínculo. Decidí seguir adelante y me atreví a llamar a su número de teléfono. El sonido del timbre no paraba, como si cada instante me acercara inexorablemente a un momento decisivo que transformó Isabel por completo mi vida. Al fin pude escuchar su voz al final de la llamada telefónica. Con su característico tono amable, formuló la pregunta con genuino interés. Saludos, cariño, ¿cómo te encuentras? Francisco, es imprescindible que tengamos una conversación. Mostré determinación en mi manera de hablar y calma en mi actitud. Se notó un silencio absoluto y profundo al otro lado de la llamada. Al notar la seriedad con la que me expresaba, demostró interés en el tema. Es un asunto de gran relevancia. Le pedí que se apresurara a llegar a mi casa al darme cuenta de que se acercaba una tormenta cercana. Después de finalizar la llamada, permanecí en silencio aguardando, percibiendo cómo cada instante se prolongaba. Por fin percibí el sonido de la puerta al ser deslizada. Al llegar, era evidente en el rostro de Francisco que se encontraba inquieto. Indagó sobre lo que ocurría al aproximarse a donde me encontraba. Observé con atención sus ojos, buscando las expresiones precisas, consciente de que no podía atenuar lo que estaba a punto de expresar. Francisco, debo hablar contigo sobre un tema importante que involucra a Javier y a mí. Al pronunciar esas palabras, percibí una leve oscilación en mi tono de voz. En ese momento me di cuenta de que lo que estaba a punto de comunicar tenía el poder de transformar nuestras vidas de forma duradera. Mi mente se veía confundida por la incertidumbre y la inquietud que sentía. Sin embargo, la sinceridad era esencial. No contábamos con otra alternativa. Si crees que lo que presenciaste fue asombroso, alístate para conocer la cautivadora narración que te revelaré. Realmente impresionante. Si te gustan este tipo de historias reales, te animo a suscribirte y a dejar tu opinión en los comentarios sobre qué elección habrías hecho en esta situación antes de continuar.